Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez el gusto de todos los miércoles de encontrarnos en este espacio de Radio Mantra, en la onda de Radio Mantra FM, transmitiendo desde acá, desde Buenos Aires, República Argentina, en un día fresco y soleado, que nos están tratando muy bien el clima, por suerte. Y bueno, mi nombre es Ana Hachimowicz y aquí con Dios adentro, Dios afuera. Uy, los saludos de Fabi, de Fabián, de Gina, qué lindo, aquí como cada miércoles. Bueno, una rutina saludable, una rutina espiritual saludable, además de las rutinas de ejercicios físicos que siempre dicen que son tan buenas, las espirituales también. Bueno, y aquí estamos con Dios adentro, Dios afuera, una propuesta de difusión de la teología holística, una cosmovisión integradora, totalizadora y vivencial. El propósito aquí no es convencer a nadie ni vender nada, sino constituirnos en un lugar de encuentro para aquellas personas que ya se sienten vibrar en sintonía con una cosmovisión holística de lo divino, como dije, integradora, no denominacional, o sea, desde ninguna de las denominaciones, como se llama técnicamente a cada una de las religiones tradicionales establecidas. Más bien al revés. Dentro de todas las religiones denominacionales, o sea, con denominaciones, hay movimientos de teología holística. Así que bueno, como a mí me pasó personalmente de no encontrar un lugar así fuera de las denominaciones, donde encontrarme con compañeros y compañeras de ruta que vivenciaran también esta universalidad de lo sagrado, y también la propuesta de vivenciar lo sagrado, no de creer en dogmas ni tener que aceptar cosas con una fe ciega, sino buscar la real vivencia de lo sagrado. Así que, bueno, pueden encontrar mucho material en audio y video en esta perspectiva en nuestro canal de YouTube, Dios adentro, Dios afuera. También estamos presentes en todas las redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, con frases breves, con la propuesta de frases breves de teología holística. Quienes tengan ganas de realizar meditaciones acordes a esta perspectiva holística de la espiritualidad, los y las invitamos todos los jueves, o sea mañana, a las 20 horas hora argentina, por Facebook Live, en mi muro que dice Ana Hachimowicz. Ahí a las 8 de la noche simplemente abran el muro y vamos a hacer alguna meditación holística y vivencial de lo divino. Mañana, por ejemplo, les voy a proponer
algo así como sentir la vibración de Dios en el corazón. Para quien quiera profundizar aún más en el estudio de textos de escuelas de teología holística, estamos todos los martes a las 8 de la noche por Zoom. Todas estas actividades son gratuitas. Este grupo de estudio, al ser de Zoom, da la posibilidad de ser interactivo. Así que estas son todas las propuestas. Si quieren más detalles o si se les escapó alguna información, por favor escríbanme a diosafuera@gmail.com. Y hacemos un respirito antes de ya entrar en tema. En todo el mundo, actualmente, creo que no me voy a equivocar si digo que todos los medios informativos están pendientes en este momento de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Me han dicho oyentes de Estados Unidos que hay bastante tensión, que hay posibilidades de desórdenes de ambos lados según quien gane en distintas ciudades, y los ánimos están muy caldeados y bueno, y hay como un ambiente de insultos y de agravios de un lado y del otro. Esta situación lamentablemente me hace pensar mucho a la de nuestro país, y por eso quería leerles al respecto un comentario de un norteamericano, pero que creo que se aplica bien a nuestra situación también y que podemos aprender bastante de ahí. Se trata de un comentario de Richard Rohr, R-O-H-R, un fraile franciscano que dirige un centro que se llama Centro de Contemplación y Acción, cuyas posturas en general me gustan mucho y me resuenan bastante. Por supuesto que él está desde una perspectiva, como decimos, denominacional, en este caso el cristianismo. Y dice Richard Rohr: dirijo estas cartas a aquellos de ustedes que honesta y devotamente están intentando acampar fuera de cualquier partido político o denominación religiosa, e incluso fuera totalmente del mundo de cualquier opinión sostenida con fanatismo. Y porque sabemos muy bien que cada uno de nosotros se encuentra en la situación de evitar la tentación de tornarnos defensores de nuestro propio pequeño campamento individual o grupal.
Y él cita al respecto unas líneas de la Biblia, del Antiguo Testamento, Éxodo 33:7, donde dice: Moisés solía plantar una tienda fuera del campamento, una carpa, ¿no? Hicimos en Argentina, fuera del campamento, a cierta distancia, y la llamaba la tienda del encuentro. O sea, Richard Rohr subraya que cuando este líder religioso, Moisés, quería que se produzca un encuentro, levantaba una tienda en las afueras del campamento. Entonces, tomando esto como metáfora, dice Richard Rohr: queremos habitar esa posición profética en las afueras del campamento, descripta en Éxodo 33:7 como la tienda del encuentro. Y aunque esta tienda sea plegable, móvil y aún desechable, sigue siendo un lugar de encuentro con lo sagrado, que siempre está en movimiento y delante nuestro. Recordemos esto: lo sagrado, Dios, siempre está en movimiento y siempre está por delante nuestro, señalándonos el camino. Y acampa fuera del campamento, o sea, fuera de lo seguro, fuera de lo establecido, fuera de lo rutinario. Y sigue Richard Rohr: en nuestro actual clima político, se refiere a Estados Unidos, pero lamentablemente se parece al nuestro en Argentina. En nuestro actual clima político lleno de injurias, se ha tornado demasiado fácil justificar pensamientos, palabras y acciones llenos de miedo y de odio contra las personas del otro lado. Y esta es una situación fácil, ¿no? Una vez que yo me ubiqué en uno de los dos bandos, ya voy a mirar todo lo que hace el otro bando con los anteojos del odio, del resentimiento, de la sospecha, de la desconfianza. Eso lo conocemos muy bien aquí en Argentina. Y sigue Richard Rohr: proyectamos nuestra ansiedad fuera nuestro, proyectando nuestros miedos, nuestros odios, nuestros propios defectos fuera nuestro, equivocando de esta forma el diagnóstico acerca del verdadero problema, el verdadero mal, reemplazándolo constantemente por problemas más pequeños y aparentemente más manejables. Nuestro hiperdefendido ego ve, odia y ataca en otras personas aquellas partes nuestras que no queremos reconocer. No queremos abandonar nuestras propias convicciones morales. Eso es lo que decimos, lo que manifestamos, pero en general lo que sucede es que no queremos abandonar nuestra necesidad de tener razón, de ser superior y de estar al mando. Nuestro apego a ese falso yo autoconstruido nos conduce a las peores equivocaciones y posturas. Y es casi imposible no recordar ese dicho que dice: no vemos las cosas como son, sino como somos. Yo creo que esta es una gran verdad, una verdad incluso de la escuela psicológica de la Gestalt, pero también una verdad
de Sri Aurobindo, de su compañera, la madre, y aparece en muchas tradiciones. Cada vez que un defecto nos molesta en los demás, es porque lo tenemos que buscar en nosotros mismos. Y en cuanto a los partidos políticos, si yo pertenezco a uno y veo la corrupción, el engaño, las ansias de poder, la mentira, etcétera, etcétera, en el otro, bueno, pues tengo que buscar en mí misma, en mí mismo, esos defectos. Les pido por favor que si ustedes todavía son de aquellos que miran los noticieros, que miran ese alimento tan tóxico que son los medios en la República Argentina, tengan presente eso, que quien ve los defectos en el otro es porque no mira los propios. Bueno, como ya dijo el gran maestro, ¿no? Ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Y en última instancia, voy a cerrar esta pequeña introducción con un mantra muy conocido budista, del Sutra del Corazón, que dice: Gate, gate, para samgate, bodhi, svaha. ¿Qué significa? Idos, totalmente idos. Todos se han ido completamente a la otra orilla. Iluminación. Amén. O sea, todas estas cosas a las cuales ahora estamos tan apasionados, tan apegados, tan embanderados, se han ido totalmente. Y el sutra insiste, se han ido totalmente y se han ido del todo. Están en la otra orilla, afuera del campamento. Pero inmediatamente dice, bodhi, iluminación. O sea que la otra orilla es la iluminación. Y también invoca la iluminación que esta constatación debería provocar en nosotros. Así que por favor, no atribuyamos a los demás lo que no queremos ver en nosotros y busquemos las verdades en donde están, en lo profundo, no en la superficie. Los invito a escuchar algún mantra de Shiva, porque hoy vamos a empezar a ver una escuela que me gusta mucho, que es el Shivaísmo de Cachemira. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Sari ga ma ga ri sa ga pa ri sa ni pa ga ri sa ri ri ga ri sa sa ni pa ga ri sa ni ta ta ta. Dhim 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 ta di di dhim ta ta. Dhip dhip ta ta dhip dhip tum tum dum dum
ta ta ta, di di di, tom tom tom, dam dam dam, tam tari taka chunu dim tari taka chunu tari kita taka tam, tari kita taka tam, tari kita taka ta ta ta. Dim, 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 ta di di di, ta ta. Di di. Ta ta, di di, tum tum, nam nam, ta ta, di di, tum tum, nam nam, ta ta ta, di di di, tum tum tum, nam nam nam, ta ta ta, di di di, tum tum tum, nam nam nam, tam tari taka chunu dim tari taka chunu tari kita taka tam, tari kita taka tam, tari kita taka. Tam dim tum tari kita taka tam, dim tum tari kita taka tam, dim tum chunu kita taka tam, dim tum din kita taka tam, dim tari kita taka tam, dim dana kita taka tam, dim chunu kita taka tam, dim din kita taka tam, tari kita taka dim, tari kita taka tum, tari kita taka nam, tari kita taka dana kita taka chunu kita taka dim kita taka tam, tari taka chunu dim, tari taka chunu tum, tari taka chunu tari kita taka tam, tam tari taka chunu dim, tari taka chunu tum, tari taka chunu tari kita taka tam, tam tari taka chunu tari kita taka tam, dim tari taka chunu tari kita taka tam, tum tari taka chunu tari kita taka tam, nam tari taka chunu tari kita taka tam, tam tari taka chunu dim, tari taka chunu tum, tari taka chunu nam, tari taka chunu nam, tari taka chunu tum, tari taka chunu dim, tari taka chunu tam, tari taka chunu tam, kita dim kita tum kita nam kita nam kita tum kita dim kita tam kita tam, dim tum tari kita taka kita taka tum, kita taka tum, kita taka tum, tam dim tari kita taka kita taka tum, kita taka tum, kita taka tum, tam tari kita taka kita taka tum, kita taka tum, kita taka tum. Bueno, y después de escuchar esta famosísima danza de Shiva, porque Shiva, el dios hindú, es considerado también el dios de la danza, Shiva Nataraja, pero la danza es una metáfora para el cambio, ¿no? En este nivel manifestado todo cambia. Esa es la danza del universo. Y nosotros somos invitados e invitadas a danzar con el universo. Y eso tiene una aplicación muy práctica en la vida cotidiana de cada uno. No es inteligente pelearse con la circunstancia que nos toca vivir. Más bien debemos considerarla como la música que nos pone el universo, la música que nos propone para ir a danzar o para ir a jugar incluso. Para quienes percibimos el alma del universo en todo momento y sabemos que el universo es un ser viviente que además se comunica con nosotros, sabemos que nada es azar, nada es casualidad. Entonces, las circunstancias que nos tocan vivir, nos guste o no nos guste, son un regalo del universo. A veces no nos gusta el envoltorio, ¿vieron? Pero tenemos que abrir el paquete y todo tiene un sentido, aun cuando no le encontremos el sentido. Y todo tiene un sentido siempre para un bien mayor. Quizás el bien mayor no es inmediato, quizás el bien mayor no es en esta dimensión, pero nada de lo, es decir, tengamos la certeza interior de que nada de lo que nos sucede es casualidad. Todo es una propuesta, todo es un mensaje, es una propuesta de acción. Y bueno, lo reitero porque hoy en día
escucho mucha gente bajoneada, como decimos en Argentina, deprimida por la situación que estamos viviendo, por el encierro, por el miedo, por ese entrecruzamiento de críticas interminables donde parece no verse nada positivo. Todo es un acertijo de Dios, ¿no? Hay mucha gente que pasa resolviendo acertijos, crucigramas, les encanta estos ejercicios. Además, gente de mi edad física lo toma como una especie de prevención contra el Alzheimer. Y bueno, les propongo considerar todo lo que nos sucede en la vida como un acertijo, un desafío de Shiva. Vamos a llamarlo Shiva ya que nos vamos a meter en el shivaísmo. La vida se torna mucho más interesante cuando nos damos cuenta que es un diálogo con Dios. Y eso es algo que está siempre ahí, solo tenemos que darnos cuenta. Así que bueno, les propongo, dentro de los distintos sistemas de teología holística, tenemos uno muy antiguo, que es lo que se denomina el shivaísmo de Cachemira. Cachemira o Kashmir en hindi es un estado del noroeste de la India que está actualmente en disputa entre India, Pakistán y China. Pakistán surge después de la independencia de la India, como Estado, o sea, Pakistán era una parte de la India, pero habitada mayormente por musulmanes. Pero ante la gran cantidad de conflictos aparentemente insolubles entre musulmanes e hindúes, que no pudo evitar ni siquiera el mismo Mahatma Gandhi, se decide separar ese trozo de la India llamándolo Pakistán, y grandes multitudes de musulmanes iban caminando de la India a Pakistán, y bueno, algunos musulmanes quedaron en el territorio de la India igual. Pero bueno, quedó separado el Estado musulmán del Estado mayoritariamente hindú. Ahora bien, Kashmir quedó en conflicto. Y por eso hubo guerras entre la India y Pakistán en 1947, en 1965, en 1969. Actualmente un 60% de Kashmir pertenece a la India, un 30% a Pakistán y un 20% a China. Así es la situación. Hasta que los humanos no aprendamos la solidaridad, el amor, que somos todos uno, pertenecemos todos a una unidad, bueno, pues parece que vamos a seguir peleándonos unos con otros. Y quizás la humanidad quizás se autodestruya. Lo que por suerte hasta ahora todavía no puede destruir es el planeta Tierra, que seguramente va a seguir su evolución inventando otras formas de vida, ojalá que más pacíficas. Bueno, Cachemira pertenecía a la India hasta que en el siglo XIV padece una invasión musulmana, y a partir de ahí entran estas historias de conflictos que estamos hablando. Pero nosotros, por suerte, con el shivaísmo, vamos a remontarnos a una etapa muy anterior donde era pacífica la existencia todavía en Kashmir, dedicándose a esa famosa lana. No sé si ustedes
la escucharon nombrar, ¿no? El cashmere famoso de esa lana de esas ovejas que solo se crían allí. Bien, en ese ambiente entonces es donde ya existía el shivaísmo. Para entender lo que es el shivaísmo, tenemos que recordar que para el hinduismo hay una tríada de dioses, ¿verdad? Que creo que todos los que siguen estos programas los conocen, o sea, Shiva, o para empezar con lógica, Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma representa el principio de la creación, Vishnu el de la conservación y Shiva el de la destrucción. Porque estos son tres principios que dominan en este mundo manifestado en el que nos estamos moviendo ahora. En este mundo manifestado, cualquier cosa que yo pueda señalar dentro de este mundo, le pasan esas tres cosas. Surge, aparece, Brahma, se conserva un tiempo, se mantiene un tiempo, Vishnu, y luego se destruye, Shiva. Siempre en este sentido el dios Shiva aparece más antipático, pero pensemos qué pasaría si no existiera la destrucción. Bueno, todo seguiría por siempre igual, y la verdad que no, si siguieran naciendo personas, bueno, se agotarían en un primer momento la materia prima de la Tierra, porque recordemos que en la Tierra no hay aportes de materia nueva, todo es reciclado en su aspecto material, digamos. Así que es inevitable que se destruya lo viejo para que surja lo nuevo. Ahora, si queremos o no que surja lo nuevo, creo que sí, que todos queremos eso. Así que bueno, ese es el dios Shiva tradicional, en lo que podríamos llamar un politeísmo, ¿verdad? O sea, varios dioses. Pero en la India sucede un poco, los devotos se dividen, hay devotos de Shiva, hay devotos de Vishnu y hay devotos de Brahma. Los dos mayoritarios son los devotos de Vishnu y de Shiva, que se llaman Vishnuitas o Vaishnavas y Shivaitas o Shaivas, perdón. Esto para decirles que estamos en Kashmir en el siglo VII, nuestra era, siglo VII de nuestra era, y predomina ahí la religión shivaita. Pero, digamos, en un nivel todavía de Shiva como un dios parcial, ¿no? El dios de la destrucción. Pero sucede que en ese siglo existe un sabio, un maestro, llamado Vasugupta, de quien la tradición dice que una vez se le apareció el dios Shiva en sueños, indicándole que se dirigiera a una montaña cercana, que por supuesto todavía está, que se llama Mahadeva, y indicándole que había una gruta donde él tenía que ir, un lugar, donde iba a encontrar unas enseñanzas grabadas en la piedra, en la roca. Cuando se despierta, Vasugupta se dirige a ese lugar y efectivamente encuentra grabados en la roca 77 sutras, 77 aforismos, o sea, enseñanzas bajo la forma de frases breves. La palabra
sutra en sánscrito quiere decir hilo y hace referencia a esas frases breves. Cuando en la India ustedes encuentran un libro cuyo título termina con la palabra sutra, quiere decir que es un conjunto de hilos, o sea, un conjunto de frases breves que forman una tela, ellos lo llaman tela, con la metáfora de tela, que es una enseñanza sobre determinados temas. Lo que Vasugupta, o sea, ustedes conocen seguramente los Yoga Sutras, conocen también el Kama Sutra, lo que Vasugupta encuentra lo va a denominar Shiva Sutras, o sea, sutras, aforismos sobre Shiva, enseñanzas sobre Shiva. Pero atención, acá Shiva no es el dios antropomórfico de la destrucción. Acá la palabra Shiva está usada en sentido universal, como nosotros decimos la palabra Dios. Como decimos la palabra Dios en espiritualidad, o sea, el fundamento último de la realidad. Aquello de lo cual está formado todo el universo, la materia prima del universo, la causa real de la existencia del mundo. Eso es Dios. Y estos sutras, esta enseñanza, va a versar sobre eso. Como ven, es una revolución en esa antigua doctrina del shivaísmo. Es como un salto cuantitativo desde el dios de la destrucción hacia el fundamento último de la realidad. Es decir, que Vasugupta nos propone aquí una reflexión en profundidad. O sea, no quedarse en la cáscara de las cosas, en la superficie, sino ir a lo profundo, tomarse la vida en serio, tomarse la propia existencia y la existencia de este universo en serio, como un enigma, como un acertijo a descubrir. Por eso en general, digamos, los sutras se podría traducir en general como manual, ¿no? Como un manual acerca de un determinado tema. Pero no se engañen, porque bajo esa apariencia como light de frases cortas, en general lo que los maestros han hecho es ocultar el significado para que solo lo puedan entender los verdaderos iniciados. Porque una persona que no ha sido iniciada no va a entender nada. O sea, digamos que estos sutras tienen en sí su propia protección. En Grecia existían grupos esotéricos, pero eran secretos. O sea, el que entraba ahí tenía que juramentar que no le iba a contar a nadie lo que allí se enseñaba. ¿Y por qué? Porque son enseñanzas en general muy revolucionarias que pueden traer muchos problemas, en general, con los saberes o las religiones tradicionales de una determinada sociedad. En el caso de los sutras, por ejemplo de los Shiva Sutras, no es necesario esa precaución de secreto, de juramentar el secreto, porque los sutras son incomprensibles, en este caso para quien no esté iniciado. ¿Y qué quiere decir ser iniciado?
ser iniciado es estar al comienzo de un camino. Y yo siempre digo que las personas que se acercan a esta sabiduría ya han sido iniciados por Dios, por el alma del universo, por el universo consciente. Y esto, en general uno no lo cree, pero basta observar la propia vida. Si ustedes se observan, van a ver que tienen esa ansia por conocer el fundamento del universo, lo que Buda llamaba despertar. Ya han despertado. Y nos suele pasar, a los que nos pasa esto, es que y vemos que la mayoría de la gente no ha despertado. Esto no es ningún mérito ni ningún motivo de orgullo, porque como dicen todas las espiritualidades, no tenemos mérito alguno, nos pasa. Se dice por la gracia de Dios. No sabemos en este nivel por qué, pero hemos sido iniciados por el universo. Y hay maestros también que inician a las personas. Bueno, estas iniciaciones suelen funcionar. ¿Por qué? Porque la persona que se acerca a un maestro con curiosidad, buscando sabiduría, buscando explicaciones fundamentales del universo, es porque ya ha sido iniciado por el universo. Y la prueba es esa propia curiosidad. Así que bueno, todo esto para introducir en este texto recibido, o sea, Vasubhupta no decía que lo escribió, decía que lo recibió, y que él llamó Shiva Sutras. Está claro ahora que la palabra Shiva se refiere al fundamento del universo. Bueno, vamos a pedir todavía un pequeño descanso musical con otro mantra de Shiva y después seguimos. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Jai Shiva! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Follow! Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho.
Para que tengan una idea de cómo son estos sutras, les voy a decir cómo es el primero, el sutra número 1 de los Shiva Sutras de Vasugupta. Dice así: Chaitanyam Atman. Ya está. Chaitanyam Atman. Bueno, pero ya con eso hay un saber concentrado, tipo cubito de caldo, que luego en el análisis hay que ponerle agua caliente para que se haga la sopa digerible. Chaitanya Atman, solo les voy a adelantar un poquito. Atman es la presencia interna, tanto nuestra como del universo, que somos. El alma, la palabra alma proviene de Atman en español, pero ya la palabra alma viene muy cargada de historias. Presencia, el propio sí mismo sería una buena traducción, y nos dice nuestra esencia, y nos dice que nuestra esencia es Chaitanya, la conciencia. Para quien quiera profundizar en este sutra, lo vamos a analizar en forma interactiva, o sea, entre todos, el martes que viene a las 8 de la noche por Zoom. Quien tenga interés en asistir, escríbame por favor a diosadentrodiosaafuera@gmail.com. Ahí nos sumergiremos en ver qué enseñanzas nos puede aportar este sutra sobre nosotros mismos y sobre la realidad. Como para ir aprovechando estos minutos que nos quedan, nos vamos a introducir en uno de los tantos conceptos del shivaísmo de Cachemira, que es el concepto de spanda, con S de Susana, spanda. La palabra spanda quiere decir vibración. Ellos lo denominan un cuasi movimiento, porque es una característica, según esta escuela filosófica, de la naturaleza íntima del universo, de la naturaleza de Shiva, de la naturaleza de esa conciencia que es el fundamento último del universo. Shiva es un ser consciente, pero en sí, antes, digamos, del tiempo, es pura conciencia, pero no conciencia de algo, de algún objeto, porque no hay nada todavía. Es pura conciencia. Ahora bien, esa pura conciencia no es estática para esta escuela, no es imperturbable, incambiante, sino que es dinámica. Y esto ellos lo manifiestan llamándolo spanda, vibración. Es la palpitación de Shiva, pero una palpitación que no es espacial, porque no había espacio todavía. Entonces es como un pulsar puramente energético. Ese pulsar es lo que luego en la tradición india y del yoga y del hinduismo se refleja en el sonido sagrado Om. O sea, el sonido sagrado Om reproduce o refiere en forma imperfecta, por supuesto, aquella vibración original, constitutiva de la esencia misma del universo. Obviamente es una copia imperfecta porque requiere el aire para ser escuchada.
y la vibración a la que alude es una vibración donde no había aire todavía. No hay aire, mejor dicho, está mal dicho todavía, no hay aire porque es una vibración fuera del tiempo, en el no tiempo. Ese tiempo que conocemos en esta dimensión, que es unilineal y siempre para un lado, que es irreversible. Bueno, eso no existe en Shiva. Shiva es una pulsación, una vibración atemporal, eterna. Y esa es la que aludimos cuando cantamos el mantra Om. El jueves, o sea mañana, vamos a trabajar con este concepto, con el concepto de Spanda, y vamos a intentar sentirlo en nuestro corazón, que es donde habita. Así que bueno, les agradezco haberme acompañado en esta inmersión en el shivaísmo de Cachemira, pero además al mismo tiempo en la actualidad más candente, todo tratando de mantener una perspectiva espiritual y profunda. Les mando un abrazo virtual gigante, los y las quiero mucho, les deseo un final, una segunda mitad de semana auspiciosa, feliz y plena de sentido. Y si Dios quiere, nos vemos mañana jueves y les mando a todos paz y luz y, como dice Eduardo de México, tsunami de bendiciones. Chao.